Soy Katia N. Varillas y hoy traigo para ustedes de mi antología Mis escritos en tiempos de pandemia el texto 64 titulado Parafraseando y analizando a William Shakespeare y al rey Salomón. Estoy escribiendo este texto entremezclando y analizando frases de la autoría del escritor William Shakespeare, dramaturgo, poeta y actor inglés, mismas que forman parte de sus magistrales obras, y de ciertos actuares del rey Salomón, hijo del rey David. Ambos son personajes bíblicos que fungieron como soberanos de Israel al servicio de Yahweh. De Shakespeare escogí algunos de sus adagios para reflexionar y prosear con ellos. Daré inicio tomando conciencia de lo que dejaré plasmado en el papel para la posteridad, ya que todo efecto causado en el lector dependerá del buen uso que haga de la palabra, sin dejar de lado el hecho de que ser objeto de críticas detractoras y hasta ser malinterpretada, eso, para mí, es como el pan nuestro de cada día. Conste que se aprende más de los detractores, pues ellos indirectamente ayudan al escritor a ser cada vez mejor. Basada en lo anterior y a como lo dijo ya el mencionado y afamado autor inglés, es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras. Yo concuerdo, tiene toda la razón. No tiene sentido dar vueltas a un asunto. La redundancia es sinónimo de duda y la alabanza propia deja en entredicho tus carencias. Como suelen decir los viejos y sabios, la grandilocuencia producirá a corto plazo que te tragues tu propia lengua. De lo dicho antes, paso a un pasaje bíblico que habla sobre la prudencia. Según Josué capítulo 9, versículo 4. La prudencia se ha definido como la capacidad del ser humano de medir las posibles consecuencias de los actos y actuar responsablemente. La prudencia implica actuar de manera justa y con cautela, respetando la vida y la libertad de los demás. La prudencia está siempre orientada a la acción. Concluyo acá que lo mejor para evitar situaciones engorrosas es callar y no atizar el fuego de la maledicencia, aumentando, corrigiendo, quitando y hasta inventando actos o situaciones. Es menester recordar que la palabra maldicha es mal interpretada y la palabra corregida y aumentada puede ser causa de tragedia. Según Shakespeare, el sabio no se sienta a lamentarse, sino que se pone alegremente a la tarea de reparar el daño hecho. Pero yo me pregunto, ¿de qué sirve tratar de enmendar un error si, por ejemplo, ya destruimos la imagen de otro igual? ¿Sirve acaso darnos golpes de pecho y pedir perdón a Dios cuando el iracundo, por el resquemor de su enojo, reincide en cometer la misma falta? Quien es racional y no un animal con palabras, como dijo el poeta costarricense Jorge de Bravo, quizás se detenga a analizar lo sucedido y hasta aprender de ello. El escritor inglés en esta expresión habla de que el sabio no se lamenta, pero ¿qué tanto tiene o entiende el ser humano por sabiduría? En la Sagrada Biblia, el libro de los libros, se explica este concepto como: la sabiduría es una cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimientos y se distingue por usarlos con prudencia y sensatez. La sabiduría se desarrolla con el tiempo a partir de las experiencias propias y ajenas y de la observación y la reflexión sobre la vida. En palabras un poco más sencillas y comprensibles, para ser sabio se requiere una base de inteligencia, pero la verdadera sabiduría es una combinación de equilibrio, la capacidad para considerar todos los aspectos de un tema, apertura mental, disciplina y preocupación por el bien común.
A mi real ver y entender, creo que el 60% de los Homo sapiens actúan por instinto. El 25% lo hace utilizando la razón y el restante 15% lo hace sabiamente. Y partiendo de que solamente el 15% de los hombres actúa con sabiduría, para mí, esta baja en las estadísticas se debe a dos razones simples. La primera, porque al llegar la senectud, algo tuvo que haber aprendido del recorrido que hizo por la vida. Pues bien dice el refrán, las canas no son señal de vejez, sino de sabiduría. Y en segunda, porque el tiempo es el boomerang de la vida misma, y es quien se encarga en su transcurrir de enseñar por las malas lo que no se quiso aprender por las buenas. Y todo esto, a pesar de que el genio alemán Albert Einstein dijera de que el tiempo no existe, que es utopía. Pero yo prefiero quedarme y aplicar al dedo el consejo de los abuelos. El tiempo lo cura todo. Si bien es cierto, la bondad es antónimo de la maldad y pueden usarse ambos conceptos de manera diferente por los individuos. Ambas palabras pueden beneficiarnos y a la vez perjudicarnos. Hago hincapié en estas últimas líneas y menciono nuevamente otra locución que me llama la atención de Shakespeare. No hay nada bueno o malo. El pensamiento lo hace así. Tratando de analizar y de encontrar una media lógica a este razonamiento, me atrevo a desglosar. ¿Qué es la bondad? Según los textos bíblicos, se entiende por bondad la cualidad de ser bueno. Se identifica con la característica propia de las buenas personas. La palabra bondad se aplica al carácter de una persona, un objeto o una acción para indicar que es buena. Se identifica también con la palabra dulzura. Por ejemplo, ayudó al anciano a levantarse con bondad. Es un sentimiento, un estado del ser y también es algo que mostramos a los demás. Usamos compasión indistintamente con palabras como amor o cuidado o desinterés. En el mundo de la atención plena, la compasión y la bondad amorosa a menudo van juntas, al menos como conceptos. ¿Qué es la maldad? Es el término que designa lo que no está en armonía con el orden divino. En la Biblia se muestran claramente dos aspectos distintos, el moral y el físico. La maldad o el pecado moral es cualquier falta de conformidad con la ley moral de Dios y es la causa de la existencia de la maldad física o natural. Sin embargo, para la ética, es una condición negativa atribuida al ser humano e indica la ausencia de principios morales, bondad, caridad o afecto natural por el entorno y los entes que figuran en él. ¿Qué es el pensamiento? Podemos definir el pensamiento humano como las acciones que hace nuestra mente por medio de crear una imagen, expresándolo por el lenguaje y dándole forma con nuestra psique. Con esta última acotación, el novelista inglés me desarma. ¿Cuánta razón hay en esto? Si pensamos que somos buenos o malos, nuestros actos son los que hablarán y lo definirán como tal. Todo está en dependencia de lo que creamos y visualicemos como realidad, como verdad y como razón. Hacer el bien está en nuestras manos y ser malévolos también. En este infierno se queman nuestras almas antes de despojarnos del traje corporal que la aprisiona. Las acciones, los hechos, son los que miden el valor que tenemos como seres pensantes a diferencia del resto de las especies de la creación divina. Se hermana al párrafo de arriba la otra proposición shakespeariana. No basta levantar al débil, hay que sostenerlo después. Concuerdo absolutamente con esta máxima, ya que ayudar no es simplemente colaborar esporádicamente, es dar las herramientas al necesitado para que se mantenga en pie.
Cierto es que es un acto de bondad, compasión y misericordia auxiliar a quien lo necesita, pero es un acto de maldad socorrer a quien pide auxilio constantemente en momentos determinantes de agobio en la vida. Porque si lo socorres cada vez que lo pide, esto sucede principalmente con el dinero, estás haciendo un mal y no un favor al facilitarle los valores monetarios, porque luego tiende a volverse costumbre. Me parece que una manera correcta de echar una mano al necesitado es proveerle de los medios de supervivencia que le impulsarán a seguir y salir adelante. Solamente así harás que sepa lo que vale como criatura creada por Dios, ya que, como bien reza otra de las oraciones de este grande de la escritura inglesa, el hombre arruinado lee su condición en los ojos de los demás con tanta rapidez que él mismo siente su caída. Y estos y otros aforismos dichos por escritores famosos, sean del origen que sean, deberían ser objeto de análisis y discusión en el día a día. Nosotros, como humanidad, como tribu, como hermandad, tenemos mucho que aprender, sobre todo si deseamos cultivar el intelecto y expandir la inteligencia con los conocimientos adquiridos. Me parece que todos los adagios resaltados en este texto contribuyen a adquirir el 85% que nos falta para lograr alcanzar la tan ansiada sabiduría que necesitamos para actuar benévolamente hacia los demás. No necesariamente necesitamos envejecer para adquirir la experiencia que se necesita para poder seguir siendo huéspedes en este valle de lágrimas. Y hay un mensajito que quiero dejar a los que se creen sabios por practicar alguna religión o creencia. Nadie es dueño de la verdad absoluta. Ninguno sabe cómo se le mueve a otro la procesión que lleva adentro. En esta vida no hay un solo ser humano que se pueda llamar sabio. Este calificativo solamente le ha pertenecido al rey Salomón, quien además de sabio fue inteligente, erudito, filósofo y astuto. Se casó, aún en contra de sus consejeros, con Naxara, la egipcia hija del faraón Siamón, y casado con Naxara tiene amores con Balki, reina de Saba. Eso mencionando solamente a las mujeres que tuvieron algo de significancia en la vida del soberano hebreo, porque si nos ponemos a contabilizar las féminas que componían su harén, la Sagrada Biblia habla de que eran unas 1000 mujeres, entre esposas y concubinas. Asumiendo que se refiere a las dos conquistas amorosas de más envergadura, pues desde mi punto de vista se aplica a ambas, veamos lo que nos dice el libro de la sabiduría en el capítulo 8, versículos 9-10 y en el capítulo 8, 6. Resolví pues tomarla para que viviera conmigo, sabiendo que me sería buena consejera y consuelo en mis cuidados y afanes. Y por ella alcanzaré gloria ante las muchedumbres, y joven aún, honor entre los ancianos. Si la inteligencia es activa, ¿quién más activa que ella, artífice de todo cuanto existe? El sentido común me dice que ambas decisiones las tomó pensando en sacar provecho de cada una de ellas. Al casarse con Naxara, él tendría el apoyo del faraón de Egipto y mejoraría las relaciones de Israel con el país de las pirámides. El pueblo hebreo estaba enemistado con la tierra de los faraones, a tal punto que el este del Mediterráneo estaba en esa época sumido en una violencia total. Además, contaría para la construcción del templo de Yahweh con los conocimientos de Hiram, el mejor arquitecto egipcio enviado por su suegro para colaborarle en su magistral obra. Por otro lado, al involucrarse con Balquis, aumentaría las ganancias para su pueblo, porque obtendría realizar libremente operaciones comerciales con el rico y poderoso reino de Saba,
situado por aquellos tiempos en las tierras que hoy conocemos como el sur de Arabia. Entonces, si deseas en este mundo graduarte con honores en la profesión de sabio, debes pasar con calificación de 1000 puntos las asignaturas de 1. Inteligencia, que es la facultad de la mente que te permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarte una idea de la realidad. 2. Astucia, que es la habilidad para comprender las cosas y obtener provecho o beneficio mediante engaño o evitando. 3. Erudición, que es el conocimiento profundo de alguna materia, en especial relacionada con las humanidades, adquirido mediante el estudio directo de textos y fuentes. Y 4. Filosofía, que es la ciencia que por pereza pocos utilizan, ya que se refiere al análisis y la reflexión sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el hombre y el universo. Si has logrado licenciarte como sábelo todo, ¡eureka!, te felicito, porque ya puedes destronar al monarca Salomón. Concluyo en que cada uno tiene su propia verdad y la lógica nos dice que puede ser ante el ojo ajeno falsa o verdadera. En otras y sencillas palabras, todos somos mentirosos y quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, pues de sabios todos tenemos lo que creemos tener de astronautas. Muchísimas gracias. Katia N. Varillas.